La batalla no es mía, la batalla es del Señor. La batalla no es mía, la batalla es del Señor. En Hebreos 3, del 7 al 11, vemos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Los caminos de Dios siempre nos van a llevar a la victoria y por consiguiente al reposo, al descanso que trae la victoria que Dios nos da. Porque Dios, cuando andamos en sus caminos, Él nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por la lectura que acabamos, ya hazlo fuerte. Por la lectura que acabamos de hacer, vemos que lo opuesto a la ira de Dios es su reposo, o sea, su descanso. Hoy, el descanso es nuestra tierra prometida. La tierra prometida para nosotros no es como para los israelitas. Ellos esperaban la tierra de Canaán. Era una tierra física, era su tierra donde iban a estar en descanso, siendo dueños, cultivando la tierra, recibiendo todas las bendiciones que no tuvieron cuando eran esclavos durante 400 años. Por eso hoy el descanso para nosotros es la tierra prometida, pero no es una tierra física. La tierra prometida es la tierra del descanso que Dios quiere darnos, donde en esta tierra nunca debemos de tener miedo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el texto que acabamos de leer dice: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y eso hizo que Dios se enojara y dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el reposo es algo sumamente importante, porque se apartaron de sus caminos y nosotros podemos decir: wow, entonces la ira de Dios va a venir sobre nosotros, porque la mayoría o casi nadie o todos no andamos en sus caminos, nos apartamos, andamos ahí como los borregos que se apartan del rebaño. ¿Sí? Por eso, pero la palabra de Dios nos está diciendo hoy que nunca debemos de tener miedo de la ira de Dios, porque esta ira fue recibida y soportada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, la ira que debió haber venido sobre nosotros, la recibió Él en la cruz. Y ya vimos parte de eso cuando vimos la comunión. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El juicio que vino sobre el pecado de todo el mundo cayó sobre Jesucristo. El juicio fue terriblemente atroz, de tal manera que dicen que el fuego de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y desde ese lugar, desde la cruz del Calvario, desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vamos o estamos recibiendo toda la bendición del perdón
que además trae descanso, trae paz a nuestras mentes, a nuestras vidas, por la obra consumada y completa que Cristo hizo en la cruz, porque todo se encuentra en Él, todo lo que necesitamos está en Él, todo lo que tú pienses que vas a necesitar ahora o que estás necesitando ahora, que vas a necesitar después, está en Cristo. Por eso cuando entramos en su descanso es porque sabemos que Dios ya cargó en Él todo castigo, pero además sabemos que Dios está peleando nuestras batallas. Él está peleando todas nuestras luchas. ¿Por qué? Porque ya estamos en comunión con Él. Jesucristo vive en nuestros corazones, somos sus hijos, y Él dijo una gran cosa: si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hay nadie que pueda vencer y quitar la victoria que Él ya ganó con nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, aunque la sanidad no se haya manifestado en nuestros cuerpos, aunque la provisión de nuestra necesidad no haya llegado, todavía puedes decirle a Dios: Señor, te doy gracias porque puedo estar tranquilo o tranquila, porque sé que aunque mi sanidad y mi provisión todavía no llegan, sé que tú estás peleando mi batalla. Amén. Cuando descansamos en Él, cuando confiamos en Él, eso es tener fe. Y fe es creer lo que Dios dijo aún antes de ver la victoria. Fe es creer lo que Dios dijo aún antes de ver la victoria. Fe es estar confiando totalmente en sus palabras y en sus promesas. Por eso leemos, en base a esto, leemos en Hebreos 3, del 12 al 13, leemos lo siguiente. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos la inclinación en la carne de tener pensamientos erróneos, de tener juicios equivocados y duros acerca de la persona de Dios, los cuales vienen de nuestra carne y vienen del diablo. Bueno, esos pensamientos duros, erróneos, equivocados son más o menos así: Dios no es bueno, Dios es malo, Dios me quitó a mi madre, Dios me quitó a mi hijo, Dios me quitó a mi hermano, Dios me quitó lo que yo tenía económicamente. Antes yo tenía más, ahora no tengo. Y perdí mi empleo. No, que Dios es bueno, ahora que voy a mantener a mis hijos. Empezamos a quejarnos y a lamentarnos, como acabamos de decir, pensamientos erróneos, pensamientos equivocados, duros acerca de la persona de Dios, los cuales no vienen sino del diablo y de nuestra carne lastimada y dolida, pero al fin nuestra carne es pecaminosa y es siempre tendiendo hacia la muerte. No es espiritual para nada. Por eso dice la misma palabra que acabamos a leer: animémonos unos a otros constantemente. Mientras se dice hoy, animémonos declarando cosas buenas de Dios. ¿Cómo qué? Como
Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Porque si vivimos nosotros animándonos unos a otros con palabras como estas, no seremos engañados por las mentiras del enemigo, porque ahí caeremos en el campo de la incredulidad. Y la incredulidad es negar a Dios. Óiganlo, la incredulidad es decirle a Dios: tú no eres la verdad, lo que tú hablas es mentira. Entonces la incredulidad es una descarga completa de un espíritu demoníaco sobre la vida de una persona que declara que Dios no es Dios, que Dios no es bueno, que Dios no cumple lo que promete. Por eso nosotros dice: no sea que haya, como dice el texto, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, dice, anímense, exhórtense, apóyense unos a otros para que no caigan en semejante pecado de incredulidad que nos impida entrar en el descanso de Dios. Y aquí hay dos cosas. Cuando habla, en el tiempo actual, habla del reposo, del descanso de Dios, nos está diciendo que si alguna gente oye la voz de Dios para que reciban a Jesucristo, su Hijo, como su Dios, su Señor y su Salvador, y no lo creen, y no lo quieren aceptar, dicen: ¿Jesucristo qué? ¿Quién es? ¿Es un profeta? ¿Es un orador? ¿Es el Dios de los judíos? ¿O es el Dios de los cristianos? Y pueden dar argumentos lo que quieran, y entran en un corazón duro de incredulidad, que donde le están diciendo: lo que Dios dice no es verdad, y se van a perder de entrar en el reposo, pero no aquí, sino en el reposo eterno del cielo, que es el descanso eterno que Dios tiene preparados para nosotros, porque vamos a estar realmente felices y contentos en el cielo. Se van a perder por la incredulidad, van a perder, si no van a entrar a la tierra de reposo que es el cielo. Pero ahorita no nos está hablando del reposo del cielo, aunque hay parte del mensaje que acabo de mencionarles, sino habla del reposo que nosotros como cristianos debemos de tener. Un reposo cuando nosotros tenemos problemas y luchas y le creemos a Dios y confiamos en lo que Él dice. Entonces, aunque esté la enfermedad ahí, aunque el problema económico esté ahí, aunque no haya venido la provisión, nosotros podemos sentarnos y descansar sabiendo que Él está peleando nuestra batalla, y sabemos que Él está peleando nuestra batalla. Entramos en reposo, entramos en descanso y dejamos de vivir en esa zozobra, en esa angustia y en esa aflicción que sabiendo que Dios está trabajando, nosotros estamos en una inquietud que nos roba la paz, que nos roba el gozo y nos quita el sueño también. Por eso quiero decirles que el descanso de Dios es la paz que trae verdadero gozo, verdadera felicidad, y cuando hay paz viene la prosperidad. Imagínate, cuando tú le crees a Dios, oyes su palabra y descansas en sus promesas, entras en gozo, entras en paz, entras en descanso y viene la prosperidad. Pastor, ¿por qué usted dice, usted es evangelista de la prosperidad? No, déjame decirte, Hechos 9:31 dice que el evangelio crecía y la gente prosperaba. ¿Por qué? Porque hacían lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos 9:31. ¿Ya lo encontraron? Entonces, dice, las iglesias, ¿qué dice? Tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran edificadas y crecían por el Espíritu Santo. Quiere decir que había una prosperidad cuando llegó el tiempo de paz. Mientras hay paz en una nación y no hay guerras, las naciones prosperan. Cuando en una iglesia hay paz y no hay divisiones y no hay grupitos que se estén formando y todo, entonces el Espíritu Santo se va a mover y va a acrecentar y va a hacer que aquella iglesia prospere. Una casa que tenga problemas, que no están unidos, no va a prosperar. Todo viene con la unidad y la bendición y la presencia de Dios. Amén. Lo único que Dios nos está diciendo es que temamos, es quedarnos sin alcanzar su reposo y que vivamos la vida sin estar en su descanso. Dios quiere y nos está diciendo hoy que frente a nuestros problemas podemos estar tranquilos. Él dice: quiero que descanses, porque la prueba que estás pasando es temporal. El trabajo ya ha sido terminado. La victoria ya es tuya. Yo ya la gané y lo vas a ver al final del problema. Por eso, dáselo fuerte. Y vean lo que dijo el Señor allá en la misma carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Habla del temor a perder el reposo, el descanso que Dios ha preparado para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que no les aprovechó porque no acompañaron la palabra que habían oído y no la mezclaron con fe. No la mezclaron con fe. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que la razón por la que muchos de los israelitas no creyeron a Josué y a Caleb fue porque no mezclaron lo que escucharon con fe. Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra. Ellos habían oído la voz de Dios, pero es muy diferente que tú estés aquí sentado, sentada, escuchando la voz de Dios, oyendo un mensaje de Dios para ti. Te está diciendo qué es lo que sigue, qué es lo que viene, cómo debes de actuar, cómo debes de pensar, qué es lo que va a suceder, y no lo crees porque no estás mezclando lo que estás oyendo con fe. Y al no mezclarlo con fe, aquella palabra se vuelve una palabra infructuosa. Es como aquella palabra que cae junto al camino. Dice que vinieron las aves, los demonios, y agarraron aquella semilla y se la llevaron. Mientras nosotros no mezclemos lo que oímos con fe, el hecho de que estés viniendo y te sientas aquí, pero no estás atento a lo que Dios te dice, qué tristeza es que aquella palabra no tenga el fruto para el cual Dios le envió, como pasó con el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Mandaron los 12 espías, todos el pueblo y los 12 espías habían escuchado a través de Moisés la promesa de Dios que les dijo: yo les he dado toda la tierra que pise la
planta de vuestro pie. Os lo he entregado, esta tierra se las he entregado. No dijo, a ver si pueden ustedes conquistarla. Dios les había dicho, ya se las entregué. Pero oyeron la palabra, pero no la mezclaron con fe. 10 de ellos, solamente 2. Por eso cuando regresaron los otros 10 dijeron, no vamos a poder entrar. Oyeron la palabra, pero nunca la hicieron suya, nunca se pusieron a meditar. Es Dios quien me está hablando, es Dios quien me está entregando esta tierra, es Dios el que me la va a dar, no importa quién esté allá. Pero llegaron diciendo, no, las ciudades amuralladas, los gigantes que están en aquel lugar, están armados hasta los dientes, tienen armas, son diestros guerreros, nos van a destruir, nos van a matar a nuestras esposas, van a matar a nuestros hijos. Y toda la gente que estaban allí en el pueblo empezaron a gritar, a llorar y desfalleció todo el pueblo. Solamente 2, Josué y Caleb, oyeron la palabra, la mezclaron con fe y les dijeron, vayamos, entremos, son como pan, nos los vamos a comer vivos, así como están. Entonces dice que la mayoría no quiso. Por eso estamos leyendo esta porción de la palabra. Dice que la mayoría de ellos, de los que oyeron la palabra, pero no la mezclaron con fe, por lo cual la ira de Dios dijo y juró Dios, no van a entrar en mi reposo. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Tú pon atención a lo que yo digo, siempre escucha mi palabra, mézclala con fe, ponle en la acción y vas a ver la bendición que es entrar en el descanso, en el reposo de Dios. ¿Y qué es lo que trae el descanso? La paz, la alegría, la bendición de saber que aquello se está cumpliendo conforme a su palabra y que vamos a entrar a la tierra prometida como después de 40 años. Josué y Caleb entraron, pero la poseyeron. Gloria a nuestro Dios. Cuando creas su palabra y sus promesas, tu vida será más fácil. Confía en que Él ha preparado todo para ti. Esto no significa que no habrá pruebas ni dificultades, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pelea tus batallas alimentándote de la palabra de Dios, mezclándola con fe, manteniendo tus ojos en Él, y vas a ver que todas las batallas van a ser ganadas por Él para ti. ¿Cuántos decimos amén? Hay un secreto sobre cómo pelear nuestras batallas que Dios puso en el idioma hebreo. Los rabinos y todos han descubierto esto. Y ahí tenemos una fotografía de 2 palabras, de 2 palabras en una, que se llama lehem. Voy a quitarme. Lehem, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces lehem, allá está, esa palabra se une con una que conocemos nosotros, Belén, pero en el idioma se escribe Betlehem. Betlehem, por eso ven que algunos le ponen como un H intermedia a Belén, es Betlehem. Bet quiere decir casa en hebreo, Lehem quiere decir pan, quiere decir Belén es la ciudad o el pueblo donde nació Jesús, que se llama casa de pan. Ahora, ¿quién nació en Belén? Jesucristo nació en Belén y Él es el pan de vida. Qué casualidad que nació en Betlehem.
nació en Belén y la casa del pan, y Él es el pan de vida. Pero bueno, nada más como un corolario cultural que puedan aprender, pero no hay casualidades en Dios. Entonces entendimos ahí que el Lechem, que es la segunda parte de la palabra, quiere decir pan. Ahí está en inglés bread, y feed. Bread quiere decir pan, pero feed es en inglés, quiere decir alimento. Quiere decir alimento. Es algo un poco mejor que el pan solo, porque viene a traer algo que te nutre, algo que te fortalece, algo que te ayuda, algo que te edifica tu salud física, tus fuerzas, tu ánimo. Eso quiere decir Lechem. El alimento que te anima, que te fortalece, que te nutre. Pero la misma palabra, solamente por unas puntuaciones que no están ahí, unos puntitos que usan los hebreos, la misma palabra significa también Laham. Laham, que quiere decir fight en inglés, que quiere decir pelea, batalla. Pelea, batalla. Y le estaba diciendo que esta misma palabra nos daba una estrategia para la guerra, para ganar nuestras guerras. ¿Cómo? Aliméntate de la palabra para que puedas pelear tus batallas. Lechem, Laham. Lechem, Laham. ¿Luchamos? Sí. Pero luchamos ¿cómo? Alimentándonos de la palabra de Dios. ¡Qué poderoso! ¿Sabes por qué muchos de nosotros terminamos derrotados? Porque nunca no nos alimentamos con la palabra de Dios. Lees todo lo que puedas leer. Estás todas las horas con tu celular, chismeando, viendo que el TikTok, el Instagram, que el Facebook, que hicieron fulano, que pierdes todo un tiempo. Y cuando viene la pelea, cuando viene la batalla, tú estás débil. Es más, no tienes ni un arma en tu mano para derrotarlo. Ni una palabra que te haya alimentado. Vienes al culto los domingos y oíste el mensaje, qué bueno que lo oíste, pero viene la misma confrontación de Dios para ti el día de hoy. ¿Escuchaste la palabra y la mezclaste con fe? ¿Para que entres en el reposo, en el descanso? ¿O simple y sencillamente estuviste escuchando la palabra que estuviste aquí? Ya mi mamá ya me vio mi papá, ya me vio mi esposa, ya estoy tranquila, mi esposa ya que ya vine, ya la complací, mi esposo ya sabe que estoy aquí, y en todo están menos aquí, menos uniendo su corazón a la fe. Por eso no hay poder en la palabra que escuchas. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo, a la tierra prometida. Por eso Dios nos está llevando a este punto, y ahí pudiéramos terminar este mensaje, pero Dios tiene otra segunda parte de este mensaje. Nada más con el hecho de meternos a la palabra, de estudiarla, de leerla, de estar meditando en ella, son palabras que te alimentan, que te fortalecen para que seas vencedor cuando venga la batalla. La demostración clara está en Mateo 4:3-4. Mateo 4:3-4. Dice la palabra: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Sabes a quién estaba enfrentando Jesús? ¿Sabes a quién estaba enfrentando Jesús? Al mismo Satanás. No a uno de sus comandantes, ni un principado, ni una potestad de las tinieblas. No, era el mismo Satanás, que tiene millones de ángeles caídos a su servicio. Si tú eres el Hijo de Dios, tentándolo, provocándolo para que cayera bajo su influencia. Pero el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque estaba en un cuerpo de hombre, porque Él era totalmente humano en ese momento, no lo venció como Dios. Lo venció como un hombre que conocía la Escritura, que conocía la palabra y la mezcló con su fe en que la palabra es capaz de derrotar al diablo, que la palabra es poderosa. Por eso le contestó y le dijo: no solo de pan para comer, de harina, de maíz o de vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esta batalla que estoy enfrentando contra ti es una batalla de vida o muerte. Y esa arma que necesitas para vencer al que busca tu muerte es la palabra de Dios. ¡Wow! El enemigo va a tratar de convencernos de que estamos enfermos cada que busquemos la sanidad. Él dice: mira cómo te duele, mira no puedes caminar, mira qué difícil será llegar a sentirte bien. Él quiere afirmar el estado de enfermedad de nuestros cuerpos. Él quiere que tú te convenzas de que estás enfermo. Por eso cuando estamos enfermos, Él resalta tus síntomas, la bola que sientes, el tumor, la dificultad para caminar, para respirar, la tos, el cansancio, la fatiga. Mira, Él quiere afirmarnos que estamos enfermos. Él no quiere que sepamos en realidad que ya estamos curados. Él solamente está tratando de engañarnos y robar la verdad de lo que Jesús ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Isaías 53:5? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 53:3. Ahora sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón. Isaías 53:3-5. Estoy leyendo el 4, discúlpenme. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras y molido por nuestros. El castigo, fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos de oír la palabra de Dios, mezclarla con fe, creerla
y dar pasos para que la manifestación de esa palabra poderosa venza al enemigo. La enfermedad se va a ir, la sanidad se va a producir. Por eso nosotros tenemos que entender que debemos de aprender a decir: la batalla no es mía, la batalla es del Señor. En el libro segundo de las Crónicas, capítulo 20, encontramos esta lectura que les voy a hacer, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron en contra de Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué era lo que había pasado? Vinieron y le dijeron al rey Josafat, rey de Judá: oh rey, se levantaron contra ti varios reinos, y es un ejército sumamente poderoso. Algunos dicen que era 50 sobre uno, otros que eran 100 contra uno, de tan numerosa que era la diferencia. Si había 1000 soldados en todo Judá, venían 50,000 contra ellos. Pero si había 10,000 soldados en Judá, quiere decir que venían 500,000 de soldados contra 10,000. Y así podemos ir sumando. Si Judá tenía 20,000 soldados o 50,000, entonces vendrían millones de gentes. Hay ejércitos que se forman de millones en la época actual, pero en aquel momento era una cosa impresionante lo que venía. En pocas palabras, estaban irremediablemente perdidos. Y no nada más oyó eso, que dice que como todo ser humano, como tú y como yo, dice que tuvo temor. Es normal tener miedo. Es natural que cuando recibes una noticia tan fuerte, tan impactante, te quieres desmayar. La gente se les acelera el corazón, algunos les dan infartos y se mueren de las noticias, otros se sienten mareados, no alcanzan a digerir lo terrible de aquella noticia. Ahí estaba aquel rey escuchando, y la voz se corre por toda la nación, por todo Judá, por toda la ciudad de Jerusalén, por todas las ciudades de alrededor, al grado tal que toda la gente se junta en Jerusalén y se van. ¿A dónde? Al templo en Jerusalén. Algunas de las veces, igual que pasa con nosotros, cuando la noticia es tan grande, tan grave y tan fuerte, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Al menos eso fue lo que hizo Josafat. Buscó a Dios, porque habemos muchos que cuando viene el problema, primero vamos a buscar
la ayuda de otras gentes, de otras personas, y cuando todas las puertas se nos han cerrado, entonces buscamos a Dios. Lo dejamos al último, cuando debiera siempre ser lo primero que nosotros debiésemos de buscar. Por eso vemos que Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Yo me imagino que era tan grave aquella circunstancia y tan real que los papás, las mamás y los que eran soldados pues ya estaban ahí armando, sabiendo que los iban a matar, que Jerusalén iba a caer en manos de los enemigos, y eran enemigos crueles. La mayoría mataban a la gente, la sacrificaban. Los asirios, dice que veían a una mujer embarazada, le metían un cuchillo y le abrían el vientre, le sacaban el bebé. Entonces eran crueles estos enemigos que venían, y había un temor genuino y real. Yo me imagino las mamás con sus hijos, y un hijo de 5, 6, 7, 8 años ahí parados viendo a sus papás angustiados, pero todos ahí oyendo al rey. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro rey? Ahora sí recurrimos a la autoridad que nos pueda ayudar, porque nosotros no tenemos posibilidades. Angustia, aflicción, en pocas palabras, el único futuro, muerte, lo que venía. De tal manera que seguimos leyendo, y entonces dice, entonces Josafat se puso de pie en la asamblea, y en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, pongan atención, esta es una oración maravillosa. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjate cómo es Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, a tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Porque tu nombre está en esta casa. Qué precioso es la oración de Josafat. Primero, reconociendo y exaltando al Dios de Judá, al Dios del templo de Jerusalén, donde dice, tu nombre está en esta casa. Y yo pudiera decirles a ustedes, ¿están ustedes conscientes de que Jesucristo es el Señor? ¿Y de que es el nombre de esta casa? Y de que cualquiera que sea tu aflicción, tu dolor, tu angustia, tu necesidad, puedes venir a su casa y puedes venir buscando su rostro, porque es el mismo Dios que invocó Josafat, es el mismo Dios que está con nosotros hoy, al que puedes invocar y declarar y ponerle tu problema como lo está haciendo Josafat. Y vean lo que dice,
Dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan en pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, versículo 12, muy importante. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué angustiante es cuando estamos en situaciones como esta. No sabemos qué hacer. La realidad es que no sabemos qué hacer, ni a quién recurrir. Pero si nosotros estamos conscientes de que el Dios eterno está siempre junto a nosotros, el Dios eterno siempre está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de veras. Dios nunca está lejos. Dios siempre está cercano. Nosotros somos los que nos hemos olvidado de Él, nos hemos apartado de Él y se nos ha olvidado que Él está siempre cercano. Y ahí está este rey invocando al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos estaban allí, temerosos, angustiados, afligidos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Dan el nombre de aquel profeta. Los profetas hablan en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Los profetas reciben la palabra de Dios y ellos, su responsabilidad es decir la palabra de Dios. No van a decir sus buenos deseos, sus buenos pensamientos. Es que yo siento que Dios, no sientas. O Dios te lo dijo, o mejor cállate. Después vamos a hablar acerca de los profetas y de las profecías. Cuando hay un profeta falso, su palabra no se cumple. No hay palabras de a medias. La palabra de Dios se cumple cabalmente, porque Dios es santo y su palabra es fiel. Entonces dice que estaba ahí un hombre llamado Jaasiel, y dicen quién era su familia. Y dijo, porque vino el Espíritu, es muy claro, sobre el cual vino el Espíritu de Dios, de Jehová, en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Y les comienza a dar indicaciones. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo. Pero en el versículo 17 leemos lo siguiente: no habrá para que peleéis vosotros en este caso,
paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa de ánimo, de aliento! ¿Qué es la lucha natural? Estás frente a un ejército real. Estás oyendo las noticias que son reales, confirmadas. De repente alguien dice: oíd, Judá todo, oíd lo que dice Jehová. Salgan mañana contra ellos. ¿Qué piensas tú? ¿Y ese Jaziel quién es? Es el hijo de fulano de sutano. Pero está diciendo que en el nombre de Jehová, ¿y si no? Viene una lucha importante cuando estás escuchando la voz de Dios. El Espíritu nos habla a nuestro espíritu y nos dice: escucha la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. ¿Tuvo que haber lucha entre todos ellos? Claro que tuvo que haber lucha. Pensamientos encontrados. ¿Será que es cierto? Dice que salgamos a luchar contra ellos. ¿Qué va a pasar? Y dice el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Por qué creen que lo dijo? Porque había algo de duda, de temor, de incredulidad. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean en Dios y creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Y dice que hizo consejo con el pueblo y puso a algunos que cantaran alabanzas al Señor, y que los vistió de ornamentos sagrados mientras la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Quiere decir que puso un grupo de cantores. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No cantaban otra cosa. No cantaban otra cosa. Exaltando a Dios, exaltando su poder, exaltando su gloria, exaltando su amor. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Él ya había dicho quién era Jehová: el que pone reyes y quita reyes, el que nadie se le puede resistir, el que les había entregado la tierra de Canaán. Ahí encontramos que el pueblo empezó a salir a la guerra. Y cuando empezaron, dice versículo 22, pongan el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos, ¿de qué? Sigan leyendo. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuál fue el momento? Cuando entonaron, dice la Biblia claramente, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y vuelvo a insistir sobre ese punto. ¿Sabes por qué te pierdes muchas bendiciones? ¿Sabes por qué no hay mucho éxito en tus batallas también? Primero,
porque no escuchas la palabra de Dios, no la lees, no tienes armas. Mucho menos si no la escuchas, ¿cómo la vas a mezclar con fe? Pero aquí dice que cuando comenzaron a alabar. ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no te esfuerzas y te programas? Si a tu trabajo llegas temprano, cuando vas a entrar a la escuela también, cuando te citaron en las relaciones exteriores para sacar tu pasaporte, cuando te dicen que si llegas tarde 5 minutos no te van a recibir, ¿por qué llegas tarde a la casa de Dios? ¿Quién está ganando la batalla en tu vida? Cuando llegamos a tiempo, lo primero que comenzamos es alabar. La alabanza destruye al enemigo. La alabanza hace que se maten entre ellos. La alabanza hace que los demonios que venían y que estaban aquí, vamos a confundir esta iglesia y vamos a estar. ¿Ustedes creen que el diablo no manda cientos o miles de demonios para meterse aquí adentro? Sí. Pero cuando comenzamos a alabar, cuando comenzamos a adorar, cuando comenzamos a declarar la palabra de Dios cantada y declaramos sus victorias y declaramos voces de júbilo y todo, no resisten y tienen que salir. No llegues tarde. Toma una decisión disciplinarte. ¿Sabes qué? Yo voy a llegar a la alabanza, al momento de la derrota del enemigo, para que estemos en paz y recibamos el mensaje de Dios. Es tan importante lo que hoy nos está enseñando el Señor, de tal manera que vemos que dice, se mataron unos a otros. El 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había ¿qué? Escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que quiere decir el valle de la bendición. ¡Wow! El rey Josafat estaba rodeado de enemigos y reconoció que no tenía poder contra ellos, pero sus ojos se pusieron en el Señor. Y lo más grande que puedes hacer en tu vida cuando estés enfrentando una batalla es descansar y reconocer que mientras no tengas fuerzas para superar ese desafío, tienes que declarar: la batalla es del Señor, porque Él ya la ganó para ti. Ahora recuerda una cosa: Dios debe de recibir toda la gloria. Si Dios va a recibir toda la gloria, entonces no entres tú a pelear. No quieres decir: yo voy a hacer mi parte, yo te voy a ayudar. Deja que Dios haga todo el trabajo. Tú ponte solamente a alabar, a orar, a declarar, y aquello se va a acabar. Va a acabar en derrota. Declara la palabra, declara la palabra. Y recuerda siempre que mientras más grande sea el enemigo, más grande va a ser tu victoria. Y más grande va a ser el botín que vas a ganar.
Sí, enfrentamos batallas con grandes enemigos, pero no existe ningún enemigo más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Él pelea de nuestro lado. Él está en todas nuestras batallas y con Él somos más que vencedores. Así que cada vez que enfrentes al enemigo y veas que es más poderoso que tú, di estas 5 palabras de gracia. ¿Cuáles son las 5 palabras de gracia? La batalla es del Señor. De Jehová es la batalla. Y todos decimos amén. Con esto es la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Antes utilizaba el término conclusión del mensaje, pero Dios me ha ido enseñando que es aplicación de la palabra a tu vida. Es el punto de más valor. ¿De qué te sirve oír? Y qué bonita predicación. Y salir sin unirla a la fe para llevarla a la práctica. Todos estamos expuestos a enfrentar enemigos superiores a nosotros mismos. No hay ninguno de nosotros que pueda evitar enfrentarte a un enemigo más poderoso que tú. De ahí la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios para entrar en la pelea. Lehem, laham. Lehem, laham. Alimento para la pelea. Alimento para la pelea. Aliméntate de la palabra de Dios, pero una pelea que nace de la palabra de Dios mezclada con la fe. La fe que viene del mismo conocimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Ve qué preciosa y qué necesaria es la palabra para tu vida. Es el arma poderosa y es la que te da la fe para que puedas lograr las victorias. No dejes de leer tu palabra, no dejes de leer la Biblia, no dejes de concentrarte en ella. Aparta tiempo, haz oración, comunícate con Dios y Él te va a guiar en las batallas de la vida. Entonces vamos a poder decir como el rey Josafat: Señor, en nosotros no hay fuerza, ni la capacidad, ni la habilidad para enfrentar a ese enemigo. Señor, ven, toma tu lugar y tuya es la batalla. Hace como 2 semanas Dios me dio el mensaje. No lo había desarrollado, pero tenía la idea, el pensamiento, seguía estudiándolo, resumiéndolo. Tuya es la batalla. Enfrentamos enemigos poderosos, acabo de mencionarlo. Puedes estar tú enfrentando una cosa terrible en este momento. Puede que lo enfrentaste un tiempo después o antes. O lo vas a enfrentar. Espero que nunca te toque enfrentarlo, pero si lo enfrentas, Dios hoy te ha dado 5 palabras de gracia. ¿Por qué le llamamos 5 palabras de gracia? Porque el número 5 en el hebreo, en la numerología bíblica, es el número de la gracia. Es el número del favor inmerecido. El número 5 implica unas palabras donde el poder de Dios, por su favor,
inmerecido van a venir a tu vida. Y esas 5 palabras es: la batalla es del Señor.